¿Queréis saber cuáles son las modificaciones que realicé antes de la Costa Blanca by Race en esta Canon del Scalpel? Pues ahora mismo lo voy a contar, pero antes David de Waslab me quiere contar a mí una serie de detalles de mi frecuencia cardíaca durante esta carrera. Echamos un vistazo a estos 4 días. Vamos a ver cómo hemos hecho los deberes y qué es lo que se aprecia en estas gráficas de las etapas de la Costa Blanca. Antes de darte yo pistas, cuéntame tú tus sensaciones. Bueno, las sensaciones han sido buenas, yo me he divertido mucho, técnicamente es una vuelta por etapas que merece mucho la pena y a nivel de rendimiento espero que me des tú, bueno, pues algún feedback para saber qué ha pasado, qué se puede hacer, aunque es cierto que no he sufrido personalmente tanto como en otra prueba por etapas a la que he ido yo solo. También claro. En esta vez hemos ido por parejas mixtas y esto es un equipo. Totalmente, al final tienes que ajustar y tenéis que llegar los dos a la vez. Eso es, habría que estar entrando en meta los dos a la vez. Mira, vamos a empezar por una cosita de la etapa 1, ¿vale? Frecuencia cardíaca bastante lineal en la salida. Es decir, vais bastante a un buen ritmito, vais apretaditos, posiblemente, sí, ¿verdad? Los dos. Primera etapa, salíamos con ganas, había que intentar posicionarse, ver cómo íbamos y hasta que coronamos el primer pico, como se ve bien en la gráfica, sí que anduvimos bien linealmente con un trabajo cardiovascular importante. Y además ahí pues le dimos caña, la adrenalina, al salir y se nota realmente la frecuencia cardíaca más alta de manera continua. Quizá a lo mejor demasiado, ¿vale? Esto habría que verlo también cruzando los vatios de cada uno, pero es verdad que se ve un cambio de esa linealidad después de esa primera bajada. Sí, a partir de ahí llegaba también un terreno un poco más técnico quizás, pero también más desgaste, lógicamente, ¿no? Y luego al final os entraron las prisas. Pues esos 6 o 8 kilómetros hasta llegar a meta, que era de nuevo pista de conexión entre la montaña y el arco de meta, pues claro, nos pusimos a tirar a bloque, yo sobre todo, no es mi terreno, pero me puse a tirar y es esa franja continua de pulsaciones que, como bien dices, son un poquito más altas que las de la salida incluso. En el calentamiento de la segunda etapa, que es un calentamiento, que es un momento en el que a lo mejor no hay demasiado estrés, pero hay un detalle muy significante, ¿vale? Tienes 4 sprints, 4 activaciones, pero la velocidad de bajada de pulsaciones es súper buena. Esto indica un buen trabajo de base, esto indica muy buenas adaptaciones aeróbicas, ¿vale? Que el pulso baje rápido después de haberle dado un apretón es muy bueno y esto te va a dar muchos beneficios después en el resto de la etapa. Me alegra que me digas eso porque al no haber entrenado un poquito específicamente para la prueba en concreto esta de la Costa Blanca, base aeróbica tengo, no quizás la que debería tener, pero me alegra que me digas que he calentado bien esos sprints sin generar esa fatiga que luego me podía pasar factura luego en la cronoescalada. Hay mucha gente que tiene miedo a apretarse demasiado en el calentamiento, pero es que una etapa como esta, una cronoescalada, o has hecho muy bien los deberes antes de arrancar o en el minuto 3 la has echado a perder. Sí, porque hay que salir desde el primer momento a fondo, porque son pocos kilómetros y es al crono, nunca mejor dicho, de crono escalada como era esta etapa reina. Totalmente. Y luego, por ejemplo, en la propia escalada en sí, en la propia subida, se ve mucha irregularidad en la frecuencia cardíaca, como sube, como baja. Probablemente no sería tu ritmo elegido. Sí, pues yo fui tirando todo lo que podía, sobre todo la primera parte yo no me podía parar en esos puntos tan intensos de rampa, entonces cuando llegaba un altiplano paraba, esperaba a Sandra y volvíamos a conectar para animarla, para intentar ayudar que llegáramos al final de estos rampones de cemento tan famosos de la cronoescalada 2. Es que además es una subida de unos 20 minutos más o menos, con lo cual es una subida que se puede hacer perfectamente al umbral anaeróbico, ahí cortando inyección, plano, y se ve cómo va subiendo, bajando, y se detecta que no sería a la máxima intensidad que tú podrías haber ido para ese terreno. Sí, el inicio de la subida, evidentemente ahí sí que veo que hay un mini altiplano, pero que subo un poco más y luego enseguida zas, como bajo, que fue el primer momento plano donde poder parar a esperar a Sandra para seguir subiendo, que todavía nos quedaba la otra mitad de rampa agónica esta famosa. Correcto. Antes de entrar en la 4, cuéntame un poquito tu etapa 3. Pues en la etapa 3, que era la etapa reina, quizás por físico y por técnico,
pues tuvimos un par de percances y de hecho en la caída más tonta fue en donde más magulladuras y molestias tuvo Sandra, que al final en la etapa 4 probamos en la salida, pero las vibraciones y todas las magulladuras impedían agarrar muy bien el manillar y por seguridad decidimos que no terminara ya la etapa y yo seguí solo para la etapa 4, claro. Te enseño una cosita de la etapa 4. Venga. Tú ya eres perro viejo, y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo creo que todo deportista tiene que saber dónde está su ventaja competitiva y tú sabes perfectamente dónde está la tuya, ¿verdad? Vas en este tipo de etapas. Mira, etapa 4, bajada técnica a muerte, eres capaz de bajarme 50 y 60 pulsaciones, ¿vale? De ir apretando a empezar a bajar y tu cuerpo ahí se siente muy cómodo. Vas bajando, vas muy bien moviendo la bici, donde otros van haciendo un esfuerzo, tú no. Sí, pero es cierto y lo aprovecho por supuesto para que sea una ventaja para mí, pero también es cierto que cuando vemos las gráficas mías de competi en descenso, qué pulsaciones altas tengo bajando, lo que significa que también bajamos más tranquilos de lo que podríamos para no provocar situaciones de peligro, hay tráfico, hay veces que vas más lento de lo que puedes ir, entonces esto lo aprovecho precisamente para poder descansar más, o sea, bajo mucho más rápido que la gente normal, pero descanso también mucho más. Entonces esto trato de aprovechar lo máximo posible, porque cuando me toca dar pedales yo lo llevo peor, entonces tengo que optimizarlo lo máximo posible. Claro. En descenso bajas solo, aquí bajas con gente, en descenso bajas a muerte y aquí necesitas también guardar un poquito porque esto no es, obviamente no son 6 no minutos, son 8 ni minutos, 5 ni 4, con lo cual en 4 horas 40 tienes que ir guardando. Sí, entonces trato de hacer lo mejor posible porque es ahí donde puedo ir rápido sin gastar nada. Pero tienes muy claro cuál es tu comodín, ¿verdad? No, total, no sé cuáles son mis fortalezas. Bueno, David, como siempre un placer. La próxima vez prometo entrenar para que me des un poquito más de caña con mis gráficas. Hostia, siguiente pedaleo, buena pregunta. No lo sé, pero va a haber alguna más este año. Bueno, la semana que viene nos vemos y ponemos fecha y ponemos una cita. Venga, como veis, esta es una Cannondale Scalpel tope de gama. Pero mis personalizaciones para esta Costa Blanca Bike Race han sido las siguientes. Lo primero, sea cual sea la bici, sea cual sea la prueba o evento que vaya a hacer, mi querida tija telescópica. Yo creo que ya no sé montar en bici sin tija telescópica, pero claro, si quiero un poco de rendimiento, sería incongruente ir sin una tija telescópica. ¿Por qué? Por lo que os digo siempre, biomecánica de pedaleo, altura correcta para cada pedalada, para la potencia y a su vez rango de movimiento para que mi cuerpo se pueda mover acorde a todas las situaciones y tipos de relieve que hay, y más si cabe, si esta Costa Blanca es una carrera técnica como a mí me gustan, y que no lo olvidemos, estamos sobre una bicicleta que geométricamente a nivel de ángulos pues son más inestables, son bicicletas para dar pedales, reactivas, súper rápidas, con ángulos más cerrados, con cubiertas más finas, todo entre comillas. A nivel de física y de lógica es peor para la estabilidad entre el piloto y la máquina. Esto es lo primero que hago siempre. Así que le quité la tijita de carbono y todo full equipe que tenía y tija telescópica Cannondale de 100 milímetros de recorrido. Y con el pulsador en el sitio adecuado, en el pulgar, porque después de los cambios lo que más utilizo es la tija telescópica. No me cansaré de decirlo. No solamente es para saltar o bajar escalones, es para mucho más. Y después de tener mi posición de conducción controlada, lo siguiente es el contacto con el terreno. ¿Y quién es el responsable de ello? En este caso, en el tren delantero hemos optado por una Hutchinson Gila, una cubierta con un relieve mucho más pronunciado, con un taqueado lateral importante y central también. ¿Por qué? Porque no solo para sostenerte en el paso por curva y la calidad del agarre lateral, sino en la calidad de frenado. En el tren trasero comenzamos la Costa Blanca, la primera etapa, con una Hutchinson Toro, una cubierta un poquito más taqueada, espaciada, suelta, pensando que iba a haber un poquito más de barro a consecuencia de todo el temporal y las lluvias en la semana anterior acontecidas. Pero después de la primera etapa nos dimos cuenta de que el terreno estaba realmente seco, muy pocas zonas como tal embarradas, con un grip ideal, y cambiamos la cubierta al modelo Cobra, mucho más rodador, con un taqueado más bajo, pero que a su vez en el lateral nos permite seguir teniendo un poquito de agarre y no perder ese feeling con un terreno roto, suelto y de trialera potente. En el caso concreto de las medidas, deciros que en la rueda delantera llevamos una anchura de 2.1 y en la trasera
aunque numéricamente sea superior, 2.25, el balón que genera y la capacidad de rodadura y tracción nos permite tener una rueda trasera aparentemente más ancha de número, pero que no pierde relación ninguna con el tren delantero. Un tercer apartado que cambiamos fueron las bielas, y no porque esta bici venga mal montada, sino porque tenemos la oportunidad de disponer de nuestro fabricante español Rotor con unos pepinos de bielas, modelo Capic, 165 de palanca, de longitud, carbono y con potenciómetro, lógicamente. Entonces no perdimos la oportunidad de incluirlas en este montaje personalizado para la Costa Blanca, a pesar de que el mínimo plato que se puede poner con esta araña, con esta biela Capic, es un 34, que bueno, para los que a lo mejor entrenáis y le dais caña ahí a nivel físico puede ser lo más normal, pero yo tenía, entre comillas, mis dudas, pero he ido bien, lo he movido, con fuerza, digamos que he cumplido perfectamente. Las bielas han respondido a la perfección, capacidad de potencia y tracción brutal. Y en el plato ovalado lo he dejado puesto en el recomendado estándar intermedio. Ahí no me he complicado porque todas las demás bielas las llevo también en esa misma posición, por lo tanto no era ni momento ni lugar para probar una nueva posición de colocación en el plato ovalado. Y el cuarto y último cambio es la seguridad en la frenada. ¿Y esto quién me lo da? Nuestros fabricantes de discos y pastillas Galfer. Máxima calidad, potencia y tacto de frenado. Claro, estamos encantados con ello, les vamos en todas las modalidades, en todas las bicis, y si ya tenemos la bicicleta para tratar de buscar un máximo rendimiento personal, la seguridad en las bajadas a la hora de frenar es muy importante. Por lo tanto, ese fue el último de los cambios personalizados que hicimos a esta Canon del Scalpel para las 4 etapas de la Costa Blanca Bike Race. Y para no perder el ritmo, me voy corriendo a entrenar. Que no, que yo ya he hecho bastante por hoy. Suscribiros, dale al like, coméntanos, pregunta, que ya estamos nosotros aquí para contaros todo lo que hagamos allá donde vayamos.